y que tenía que ser un Viernes Santo 3 de la mañana. Llegamos y él se consiguió una finca, pues nos metió en un círculo de fuego, hizo unas oraciones de consagración, de que la vida de nosotros ya pertenecía pues a la muerte. Yo todos los viernes me iba para allá a las 3 de la tarde y hacía ese culto y me arrodillaba, oraba, me tomaba el trago con esa cosa, pues. ¿Te fue bien en un negocio? Una cadena de oro. Y siempre le tenía que dar ofrenda de licor, frutas, dulces y flores. Yo nunca le había orado a Dios como le oré a eso. Yo le decía a la niña, entonces era como muy... incluso me está dando como un dolor de cabeza. Ese programa está haciendo ataque. Yo nunca me mareo ni me dan ganas de vomitar, ¿no? ¿Estás mareado? Me están dando como ganas de vomitar y como mareo. ¿O es porque estamos como encerraditos? No, salir afuera? Eso, no, a mí, esto es lo que... San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. No, ahí se sintió la diferencia. Se sintió, sí, estaba sintiendo como esa presión y... No, ahí mismo se sintió la diferencia. Bienvenidos a Emanuel, Dios con nosotros. Aquí compartimos testimonios que transforman vidas y conversaciones reales sobre la fe. Suscríbete y acompáñanos en este camino. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Emanuel, podcast Dios con nosotros. Es el primer episodio que hacemos por fuera de nuestro estudio. Nos encontramos en la linda, hermosa ciudad de Medellín, la ciudad de la eterna primavera, y hoy vamos a tener una charla muy emocionante, un testimonio de estos que siempre nos recuerda y nos va a dejar siempre claro cuál es esa parábola que llamamos del hijo pródigo, pero realmente es la parábola del Padre Misericordioso, ¿no? Entonces hoy tengo el gusto de presentarles a Sergio Salazar, oriundo aquí de la ciudad de Medellín, hincha del verde, del Atlético Nacional, del glorioso Atlético Nacional. Vamos a conversar un poquito de su experiencia de vida, el encuentro que tuvo con nuestro Señor. Sergio, bienvenido a Emanuel. Para nosotros es un honor tenerte acá. ¿Cómo estás? Alejo, muchas gracias. Bien, gracias al Señor. Gracias por la invitación, por acá atendiendo los llamados del Señor. Muy bien. Muchísimas gracias por aceptar. Nos acompaña una nueva adquisición que tenemos en el canal. Tenemos el Sagrado Corazón de Jesús, nos acompaña San Miguel Arcángel, claramente elaborado en una carpintería muy especial, que les recomiendo. Les voy a dejar el link aquí abajo. Se llama el Taller de San José, un tesoro escondido. Entonces, bueno, vamos a arrancar con tu historia de vida un poquito, contarnos desde niño. Naciste acá, tu familia, y cómo se empieza a desenvolver tu historia de vida. Bueno, Alejo, yo vengo de una familia humilde, un hogar como muchos en Colombia, con muchas dificultades. Mi papá y mi mamá no son casados. Bueno, mi papá ya murió. Y vengo de una mamá muy luchadora, muy trabajadora. Fue ella quien nos sacó adelante realmente. Y desafortunadamente, digamos que mi papá, producto de esta sociedad, un hombre muy entregado como al vicio, a la carne, entonces fue irresponsable, ¿cierto? Yo entonces me crío con mi mamá y mi papá estuvo con nosotros como hasta los 5 años más o menos, 5 o 6 años. Y pues qué pecado, mi mamá, somos 6 hijos, ella sola, con la modistería, porque mi mamá es modista, con eso nos sacó adelante. Y yo empiezo, digamos que de niño, yo tengo unas memorias que mi mamá decía, y todo el mundo me decía, ay, este muchacho tan noble, este muchacho tan buena gente, y yo era como el buena gente. Y en medio de unas situaciones de una infancia difícil, yo empecé a relacionar el buena gente y la nobleza como con ser bobo, ¿cierto? Y entonces yo no sé si eso tuvo algo que ver. Yo voy avanzando en mis estudios y yo llego como hasta más o menos un bachillerato, digamos que bien cuidado, bien criado por mi mamá porque me dejé acompañar, pero yo entré a un colegio muy grande, ¿cierto? Y por cuestiones de mi mamá nos cuidaba mucho de la violencia. Y yo tengo 44 años, nací en el 81, entonces cuando yo iba a entrar al colegio, sexto de bachillerato, quinto de primaria. Ya eran como los 90 acá. Eran los 90. Que estaba calientico el tema todo, acá. Pablo Escobar, todo.
Entonces mi mamá mantenía muy pendiente de nosotros. Yo tengo un hermano mayor y él ya estaba en la adolescencia. Entonces mi mamá veía un barrio peligroso y se pasaba y se iba para otro. Pero económicamente no nos daba para un barrio muy bueno. Entonces siempre manteníamos de barrios más o menos inseguros en otro barrio y así, así. Nos íbamos yendo. Yo estuve en quinto de primaria en Belén, Las Violetas, donde me crié. Y de ahí nos tenemos que empezar a pasar. Y en unas de esas trasladadas de hogar, yo termino estudiando en una escuela que se llama la Escuela Urbana Integrada de la Francia, eso es por Moravia, ¿cierto? Y allá estudio como 2, 3 meses y conozco un muchacho que casualmente me lo encuentro en el colegio. Yo entro a estudiar en un colegio muy grande, el INEM, y ese colegio es grandísimo, entonces uno tiene muchas libertades. Y allá me encontré con este muchacho y digamos que sexto de bachillerato yo estuve como juiciosito, pero en séptimo pasó algo, hubo como un cambio de chip, perdón, y yo ya me desboqué. Y con este chico que venía de una realidad más difícil que la mía, porque él era de una zona mucho más difícil en seguridad y toda la vida había estado allá. Me acuerdo mucho que le decíamos la chinga. ¿Por Yo, qué? Al pelado. no, por grande, era una cosita así, una chinga. Y era muy, o sea, ese pelado yo creo que es la típica figura de esa serie, es que Pandillas, Guerra y Paz. Haga de cuenta ese man, haga de cuenta. Entonces, él empieza como a relacionarse mucho conmigo, yo también con él, y digamos que no sé qué pasó, yo me sentí atraído y empezamos a hacer cosas malas, a robar. Yo me acuerdo que lo primero que yo me robé fueron unos mangos de un señor que... Mangos, la fruta. Sí, mangos, porque es que el colegio mío era muy grande. Y una vez en un aguacero había un señor que vendía unos mangos. Y él tenía el negocito allá afuera. Y aquí estaba pues como el bloque de los salones, un patio, unas cafeterías. Y él tenía los manguitos ahí al lado de la cafetería. Pero con ese aguacero él se entró a escamparse. Y dejó los mangos ahí pagando, hermano. Y me dice la chinga, parce, mira esos mangos. Y yo, ¿y qué? ¿Esos mangos para qué? Me dijo, madre, ¿sabe qué? Los vendemos. ¿Cuántos mangos hay? Eso hayan por ahí 50 mangos. Y yo, pues sí. Yo bien tirado, hermano, sin un peso, mi mamá bien embalada. Nos robamos esos mangos y vendimos los mangos. Y ahí empezó todo. Y dijiste, ve esto. Por Esto acá funciona, ¿no? puedo hacer plata. Eso. Sí, no. Hola, soy Alejo de Manuel Podcast. Si nuestro contenido te ha tocado el corazón y crees que puede ayudar a otros a volver al Padre, te invito a que apoyes esta misión. En el primer comentario te dejo el enlace para que puedas hacer tu donación. Muchas gracias por caminar con nosotros. Sigamos con el episodio. Y es curioso, no sé, a ver, dándole doble clic a la situación, hay veces hacer el mal genera como esa sensación como Yo, sí. de disfrutarlo, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, Pablo en sus cartas dice muy sabio, para mí la Biblia fue algo fundamental en mi proceso de conversión, que ahorita que lleguemos allá te cuento, pero Pablo dice muy claro que las obras del Espíritu se oponen a las obras de la carne, ¿cierto? Y por ejemplo, una cosa es el placer y otra cosa es el gozo, ¿cierto? Cuando vos haces algo malo y estás en la carne, sentís placer, pero no sentís gozo. Porque ese placer te lleva a buscar más, 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 y eso te genera ausencia de paz, ausencia de luz, ¿cierto? Entonces vos podés tener mucho placer, pero no tenés nada de gozo, no tenés nada de plenitud, porque son obras de la carne que se oponen a las obras del Espíritu. Y eso pasó, hubo placer, y yo quise seguir. Y de hecho yo entonces ya primero fueron esas cosas, luego fueron maletas, la Sportsac en su momento eran las maletas que más se vendían. ¿Cómo fue eso? Contanos. Eso fue tu primer emprendimiento ya. Sí, ese fue un emprendimiento, sí. Yo siempre tuve alma de emprendedor y obviamente bueno, eso lo hice una sola vez, pero me sirvió para no volverlo a hacer porque yo, con la figura de mi papá tan irresponsable, yo vi sufrir mucho a mi mamá. Y yo me acuerdo que en las primeras veces que robé algo, yo fui a darle plata a mi mamá. Y mi mamá es lo más honesto de este mundo. Mi mamá tiene un refrán que dice, el que miente, roba. Y el que roba, mata. Y del que mata,
se puede esperar lo peor. Entonces yo decía una mentira y mi mamá me cascaba. Entonces yo le tenía pánico a decir mentiras. O ya después el mal te va llevando, entonces no le cogí pánico a decir mentiras, sino a que me pillaron diciendo mentiras. Pero igual la situación era tan difícil y una vez robé y mi mamá muy mal económicamente le di una plata. Decidimos que en el 90, yo en el 81, 91, por ahí en el 92 le doy yo a mi mamá 92, 93, 20.000 pesos, imagínate. Un niño de 10, 11 años dándole 20.000 a la mamá, que 20.000 en ese entonces era como por decir ahora 500.000 de más hoy. o menos, yo no, eran más de 100.000, Ujú. pero yo no tenía dónde sacar la plata y más de escasos recursos. La cascada que me pegaron, hermano. Claro, usted, ¿de dónde sacó eso? ¿De dónde saco eso? No lo volví a dar, entonces ya me rendía más la plata porque ya no tenía que aportar en la casa. Ya no tenía que dar nada del fruto de mi trabajo. Entonces empecé con las maletas. ¿Cómo fue? Algún día yo pasé por un salón, ¿cierto? Y como el colegio era tan grande, vi el salón vacío y habían dejado las maletas. Entonces me dio por pasar y la puerta estaba abierta. Yo no sé, hermano, el demonio le pone a uno las cosas muy fácil. Ahorita no sé si todavía lo hagan, pero en un colegio eso es tan grande de dar un salón con las puertas abiertas, con todo el mundo con la maleta y todo. Bueno, no habían celulares, entonces además que por eso no cuidaban tanto las cosas, pero habían maletas. Yo entré y saqué una maleta, hermano, o sea, yo entré, saqué la maleta, dejé los cuadernos para no perjudicar mucho el pelado, pues, y me llevé la maleta y la vendí. Cuando yo vi que me la pagaron como, o sea, eso era más rentable, pues, que lo más gusto de la vida. Me la pagaron en su momento, yo la vendí como en 15.000. Esas maletas eran costosas, pero yo la vendí como en 15.000, ponele. Y al que la vendí, me hizo publicidad. Entonces ya luego me buscaron y me encargaron. El voz a voz. El voz a voz. Entonces ya me decían, hey, necesitamos una maleta tal. Entonces yo ya iba. Entonces, digamos que yo me surtía de los salones vacíos, porque dejaban los salones abiertos. Pero ya luego se la pillaron y empezaron a dejar los salones con llave. Entonces yo ya luego yo me hacía pasar como estudiante del salón que estaba con llave. Y yo, ay, venga, es que se me quedó la maleta. Entonces me dan las llaves. Yo iba, entraba a otro salón, obviamente, abría, sacaba la maleta. Como eso era tan grande, no me reconocían. Y así me fui yendo hasta que llegué al punto de robar de otras maneras, ¿cierto? Incluso pues hasta llegué a atracar, entonces, Con arma. sí. No es que yo... En moto, de eso. No llegué hasta allá porque como el colegio era tan largo y era en el poblado, toda la avenida de Las Vegas era un corredor de pelados, ¿cierto? Entonces salíamos del colegio, se iban para Monterrey y en ese transcurso uno hacía sus cosas y ahí de pronto, pues ahí era más fácil. Entonces yo me empecé a relacionar con otros pelados, también las amistades, hermano, las amistades. Me relacioné con otros pelados, igual o más malos que yo, entonces. Porque yo digamos que era un nivel de maldad diferente, yo robaba y ya, pero yo no tenía en mi cabeza el nivel de maldad de andar armado, de hacerle daño a alguien, como esa agresividad por dentro, no. Y se me fue contagiando con estos pelados. Porque eran pelados ya de una situación más difícil, habían pelados que pertenecían a La Terraza, otros que pertenecían a Popular Uno. ¿Eso es qué? ¿Como una? La Terraza es una organización delincuencial, ¿cierto? En el nororiente de Medellín. Popular Uno es un barrio también, pero no es de La Terraza. También es muy peligroso. Entonces, conocí muchos pelados de ahí y con ellos empezamos a hacer como una bandita. Y entonces ya las maletas las vendíamos entre todos. Ya luego llegó un momento en el que vendíamos vicio. Entonces ya teníamos que conseguir hasta armas. No teníamos, queríamos, porque ya nos así, el mal te va llevando de a poquitos. Entonces robas, entonces ya luego querés robar más, ya viene el poder. Yo era muy bajito, pues como flaquito y bajito. Ya, yo no sé qué me pasó, pero era flaquito y bajito. Y me respetaban, pero me respetaban por temor. Claro. Los mayores. Entonces a mí eso me gustaba, que me tuvieran miedo. Y digamos que eso fue de lo que más daño me pudo haber hecho a mí, el poder, ¿cierto? El poder por el temor. Yo prefería que me tuvieran miedo. Entonces, claro, ahí seguí, eso llegó a comprar vicio para vender vicio, ya luego... Pero usted consumía también No, en ese entonces el inventario. no.
El vicio ahí no. Más adelante sí fui muy consumidor de cocaína. Perico, mejor dicho. Y digamos que ahí fue como que fui yéndome, y eso escaló. O sea, yo tuve una vida, hermano, desde los 11 años hasta los 30 hasta el 2010, los 37 años. Alejado totalmente de una vida de principios, no de Dios. No de Dios. De Dios solo me alejé en un momento en el que yo fui ateo. Un momento en mi vida en el que fui ateo. Y hubo otro momento en mi vida en el que terminé relacionado con la santería sin querer, sin saberlo. Entonces, digamos que sí, ha sido una vida muy desorganizada, fue una vida muy desorganizada. Gloria a Dios porque pues, el Señor se valió de un montón de cosas para sacarme, pero entonces, digamos que yo todos los mandamientos los incumplí, todos. Y hermano, así me fui yendo, llegaron los 20, presté servicio, yo siempre tuve el problema con la autoridad, de pronto por la ausencia de mi papá, entonces cuando yo prestaba servicio, a mí me pasaban cosas muy charras, hermano, yo quisiera hasta escribir un libro. ¿Por qué? Porque Porque yo en el colegio, bueno, yo era líder dizque de un cartel, dizque el cartel del INEM. De ahí pasamos a prestar servicio. Como yo salí de un círculo social donde yo tenía poder, entro a prestar servicio. Y a nosotros, yo fui la promoción 1 del 8, el contingente 1 del 8. Y entonces no sabían si ponernos de soldados o de policía. Porque hasta antes de nosotros estaban bachilleres con arma. Y a nosotros nos iban a mandar de soldados. Yo me acuerdo que a nosotros nos tenían que hacer una carta para dejarnos prestar servicio. Mi mamá me la hizo pues ahí mismo y yo me fui. Presté servicio y duramos como 3 meses de instrucción militar, pero no sabíamos si íbamos a ser soldados o policías. Entonces ese limbo a nosotros no nos transmitió como un espacio de jerarquía. Entonces, el sargento, el comandante, el que supuestamente iba a ser el comandante de nosotros, yo no le decía a mi sargento, yo le decía a Rivera, que era el apellido de él. Y yo, hey, Rivera. Y así, a él le dolía el ego, que yo no lo respetaba, yo era un pelado de 16 años. Y... ¿Qué te decía? No, él me decía, Salazar, sí, oigan a Rivera, oigan, es que espera que le llegue el uniforme. Cuando te llega el uniforme, oficialmente te volvés o militar o policía, pero te juzga la justicia penal militar. Entonces tenés que hacer caso porque te pueden mandar a la cárcel. Entonces así tocaba hacer caso. Claro, ese señor se desquitó, hermano. Cuando nos dieron los uniformes, yo calzo 41. Y nos llamaron y nos dieron las botas. Esas botas son durísimas. 37. 39, hermano. 38. Ay, parce. Y claro, para estrenar las botas nos ponían a voltear. Entonces yo quedaba con los dedos así. ¿Sabes qué? Yo llegaba a la casa, yo no era capaz de estirar los dedos y llenos de ampollas. Esas botas olían a lo que... Todo eso lleno de sangre. Sangraba. Y así duré por ahí un mes porque el señor no me permitió cambiarlas. Y decía, el que le cambie las botas a Salazar, calabozo. Pues que supuestamente, obviamente era terror, pero bueno, igual nadie las cambió, entonces no sé si hubiera sido verdad. Me tocó esperar a que saliera otro man y me dejara las botas de él, muy viejas, muy acabadas, para yo poder descansar en más. Claro. No, y me ponía a correr, me mandaba para la ciclovía. Obviamente porque yo no tenía respeto por la autoridad. De ahí pasé al metro, lo mismo, en el metro no le hacía caso a nadie. Me mandaron para la calle porque como que no me aguantaban en ningún lado. Y en la calle, ahí me di cuenta que yo tenía como un corazón bueno, pero es muy teso, o sea, en la parte espiritual el demonio ataca mucho. Yo creo que por eso fui tan atacado. Porque el demonio como que se saborea más atacando las personas que pueden ser muy radicales en su fe. Él alcanza, ¿no? Como a prever. Sí. Eso, ¿no? Dice, bueno, el corazón. Él sabe que el Señor busca, ¿no? Buenos corazones y él puede inducir de cierta manera, decir, ahí puede haber potencial. Exacto. Mira, por ejemplo, en los apóstoles. Ajá. En los apóstoles él atacó a Judas y a Pedro. ¿Cierto? O sea, son como los más representativos que vemos, que los ataca, que el Señor le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás, porque él ya se estaba dejando llevar de una mentalidad, ¿no? Exacto, sí. De una mentalidad muy mundana de poder. Y a Judas, pues desafortunadamente Judas se deja llevar y pasa lo que pasa. Pero mira lo que fue Pedro, pues
¿Y qué te pasó en el metro, entonces, en términos de En el metro, a mí me mandan para la calle. Y en ese entonces, el centro de Medellín estaba lleno de vendedores ambulantes, una zona, y vendían revuelto. Y a esos manes ¿Vendían qué? legumbres, pues. Verdura. Verduras, eso. Entonces nos mandaban a nosotros con espacio público a quitarlos. Y a mí se me partía el corazón esa gente, hermano, uno quitándole las cosas. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo me iba antes y yo les decía, pilas que ahorita hay un espacio público. Pilas que ahorita hay un espacio público. Y entonces me cogían cariño porque yo no era capaz de ver esa injusticia. Porque para mí era una injusticia, ellos estaban trabajando. Habían ladrones de todo, pero éramos felices con espacio público quitándole los caspeticos, a esos, pues, los chusitos a ellos. Entonces yo me iba para donde ellos y ellos muy agradecidos, cuando se iban, llegaba a espacio público, no los encontraba y después ellos, ay, vea, tome para que lleve para la casa, y yo llegaba a mi casa con racimos de verdes, por ahí 2 o 3 kilos de yuca, tomates, pues ellos agradecidos me daban, pero yo no lo hacía por eso. Entonces a mí me causaba mucha rabia la injusticia. Uh-huh. Mucha rabia. Sí. También un reflejo, ¿no? De lo que había pasado de lo que había casa, vivido. ¿no? Exacto. Pero yo no podía ver eso. Entonces, sin embargo, yo seguía igual, no le hacía caso a la autoridad, no le hacía caso porque eso estaba mal hecho. Y cuando me mandaban a requisar gente, yo encontraba vicio y yo el vicio no lo devolvía a los comandantes porque si yo devolvía el vicio, por ejemplo, cierta cantidad que yo acumulara me daba días de descanso y reconocimiento. Yo más bien me iba y lo vendía. Claro. Porque me daba más plata. Entonces, así seguí, ya luego entré a la Universidad de Antioquia, estudié licenciatura de Matemáticas y Física, pero ¿te gustaba el estudio? Sí, a mí me gusta mucho la matemática, me gusta la ciencia. Ya. Uh-huh. Estudié allá, luego estudié, como era para ser profesor, no me sentí bien con eso, pasé a la Nacional, estudié Ingeniería Física, ahí fue donde me volví ateo. Y duré como 5 semestres y tenía una novia, pero hubo un momento en el que las clases, o sea, las materias que estaba viendo están muy avanzadas, no me permitían trabajar en el día, solo podía trabajar en las noches y los fines de semana. Entonces yo no me veía con la novia, entonces empezamos a tener problemas. ¿Qué hice? Me salí de la universidad para conseguir un trabajo en el día y dejé la universidad. Entonces dejé la ingeniería física, que es mi carrera de pasión, o sea, a mí me encanta la física. Pero no pude seguir estudiando y entré a trabajar en una empresa donde me dieron acceso como a la contabilidad y me pareció muy fácil y me empecé a trabajar y ahí seguí y ya luego empecé a estudiar contaduría y mi vida cambió, ya no seguí por el lado de la ciencia, pero en ese entonces conocer la ciencia me hizo volverme ateo, ¿cierto? Entonces, ¿Te lo preguntabas, perdón, como el origen de las cosas? Sí, me leí un libro. Continuamente. ¿O hubo un libro en especial que te...? Sí, un libro que se llama Arrugas en el tiempo de George Smoot. Y ese libro explica muy bien muchas cosas del origen del universo. Y yo decía, no, pues es que Dios no aparece por ningún lado, ¿cierto? En mi ignorancia, porque la ciencia, cada puerta que la ciencia abre, lo lleva uno más a Dios. Uno antes ve más a Dios ahí, ¿cierto? En el fondo. Dicen que en el fondo está Dios esperándolos. Claro. Al científico. O sea, es que no hay forma. O sea, uno cuando va ahondando en eso, no hay forma de que... O sea, tiene que ser Dios. Entonces, pero yo en medio de mi arrogancia y mi soberbia, me alejé, me volví ateo. Y digamos que eran como... Cuando Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni hueso, sino contra potestades... Es cierto, porque uno ve cómo el demonio te va montando un montón de cosas para alejarte y Dios estaba poniendo personas. Entonces Dios ponía a mi mamá, mis hermanas, problemas. Nosotros renegamos de los problemas y los problemas son la manera en la que el Señor permite que en nuestro libre albedrío lo reconozcamos y lo buscamos. Que lo queramos, porque el Señor no se nos quiere imponer, Él quiere que lo busquemos por amor, en libertad. Pero ¿de qué manera lo podemos buscar si lo tenemos todo? No, Él permite problemas y en los problemas uno debería buscarlo. Entonces yo lo buscaba. Yo siempre en los problemas buscaba algo espiritual, ¿cierto? Entonces en mi vida siguió así con ese desorden, nunca. Trabajando, ya estaba. Trabajando, también estuve metido en cosas muy pesadas
con gente de delitos pesados. O sea, cosas que la verdad, pues ni siquiera vale la pena, o sea, valdría la pena contar, pero yo creo que lo importante es darle gloria a Dios. Pero que la gente entienda, ¿no? Que es una espiral. Es una espiral, exacto. Vos vas, Cierto, ¿no? él te lleva, él te lleva. Entonces, lo que empezó con una robadita de mangos, empezó a unos círculos muy pesados de delincuencia. Ya llegó hasta allá. Y en eso, el demonio va ganando almas y las gana por medio de nuestro comportamiento al nosotros caer en delitos que todo delito termina en una falta contra uno de los mandamientos de Dios, ¿cierto? Pero digamos que yo llegué a un paso más allá y fue que como yo siempre tuve una inclinación por lo espiritual, porque yo cuando encontré en la ciencia cómo refutar a Dios, digamos que eso fue un espacio muy corto, pero yo siempre quería buscar algo más, o sea, yo sentía que había algo más. Y era algo que nos superaba, ¿cierto? La ciencia te explica, pero hay cosas que, por más que vos quieras, vos no puedes explicar muchos acontecimientos de la vida. La ciencia no te lo explica, la ciencia lo define como el caos y el azar. Y realmente hay cosas que no son así. O sea, ¿por qué uno termina conociendo ciertas personas y esas personas te van llevando a vos de la mano y el día de mañana, el haber conocido a esa persona, te generó una conversión, ¿cierto? O cuando conoces a una persona que te aleja de Dios, generalmente es porque estás en un momento en el que tenés ídolos, tenés rabia en tu corazón, entonces siempre esa parte espiritual a mí me causaba curiosidad. Y yo pedía, yo tenía como inclinación que al horóscopo, que a las cartas, me llamaba mucho la atención como el conocimiento del futuro. Entonces, Pero se usa, perdón, te interrumpo, como en estas prácticas o en esta clase de negocios turbios, llamémoslo así, se usa o acude a estas prácticas espirituales. Oigan, me va a salir bien esa vuelta. exacto. ¿Meto la plática ahí o no? Dígame. ¿Era con ese sentido que lo hacía? Claro, exacto. Entonces, en su momento, antes de llegar a ese punto, yo buscaba la parte espiritual para que me ayudara en los problemas. En La Plata también. Exactamente, en la plata, todo. Pero uno busca a Dios y después aparecen estas otras prácticas espirituales y la diferencia es que esas prácticas espirituales te dan una sensación de control. Hace esto para que pase lo otro. Tal cosa, tal ritual, tal práctica y te va a ir bien. O sea, implícitamente uno tiene el control, ¿cierto? Entonces, en ese mundo se ve eso y terminé yo metido con una cuestión muy pesada, o sea, algo que yo en su momento no creía porque aún había algo de racionalidad en mí. Entonces, yo buscaba algo espiritual, pero me resistía a creer que lo que me hacían a mí realmente tuviera un efecto, porque era como una lucha, era una lucha. Yo tenía las ganas de buscar lo espiritual, eso era algo que me impulsaba, pero la mente me decía, no, eso no, ¿cierto? Entonces mira que es como un cóctel muy, muy peligroso, porque vos tenés el impulso que te lleva a buscarlo y mentalmente decís, eso no va a servir para nada, entonces lo seguís haciendo. O esto a la final puede que sí, puede que no, la racionalidad te dice, no estás haciendo nada malo. O hay veces funcionaba, porque esas cosas pueden funcionar también, Cuando ¿no? funcionaba, a mí me alimentaba el ego y yo ya sentía que era por mí, Ok. ¿cierto? Entonces, un tío mío me dijo algún día, vea, usted le está yendo muy bien económicamente, él era muy creyente, yo lo veía como muy creyente, ¿cierto? Porque él era feliz con el Papa, se disfrazaba de Papa y todo. ¿Cómo así que disfrazada de papa? De Papa, ¿En Papa. Halloween o qué? Sí, en Halloween se disfrazaba de Papa. Ok. O sea, y mandaba a hacer un disfraz, pero costoso. El disfraz de él era costosísimo y se ponía el gorro del Papa y ganaba premios y se iba para discotecas y ganaba premios disfrazados de Papa. Ok. Con todo, con Juan todo. Pablo Con el II en esa Juan época. Pablo II, sí, exacto. No, pero él quería mucho otro Papa. No sé si era Juan Pablo II, no sé. Pero
se disfrazaba de papa y tenía muchos santos y tenía mucho conocimiento espiritual. Entonces, a mí eso me atraía, pero racionalmente me resistía a creer, pero me atraía. No, es difícil de explicar. Es como, no sé, como cuando a vos te atrae mucho una persona, pero vos físicamente no la ves, es algo totalmente diferente a lo que a vos te han gustado, por decir algo, las mujeres monas, siempre, las rubias, no sé qué, y no te gustan para nada las pelinegras, vamos a suponer que no te gustan para nada las pelinegras. Conoces una pelinegra que te atrae, pero vos racionalmente decís, pero no, a mí me gustan las monas, por ejemplo. O sea, tu racionalidad Me llevaba a al no mal. Mi racionalidad me llevaba a no dejarme jalar por lo espiritual, porque yo decía, eso no hay explicación, pero a mí me jalaba algo, o sea, yo tenía un impulso a creer en lo espiritual, Ok. pero la racionalidad no me dejaba. Por eso el momento en el que yo me volví ateo fue como un momento digamos, como de soberbia full, en el que yo ya, ni Dios, ni bien, ni mal, ¿cierto? Yo todo lo explico, tal. Eso duró como un añito, pero de resto yo tenía un impulso a creer en lo sobrenatural. ¿Y eso te llevó a alguna práctica en especial? No, antes yo me burlaba de todo lo espiritual, pero era, digamos que más producto del entorno, de la universidad, de la carrera. Pero cuando yo salgo de allá, porque mira que me tocó salirme de la universidad, vuelvo y retomo mi impulso a buscar algo sobrenatural, algo espiritual. Y ahí es donde llega mi tío, mis negocios, que me iba muy bien económicamente, ¿cierto? Y él empieza a decirme, yo viéndolo a él, que tenía un montón de santos, pero él también tenía algo. Y él me decía que él creía en la muerte, en la Santa Muerte. Y él me decía que esa entidad, esa cosa, pues, yo le cogí mucha pereza a eso, le hablaba, dice que le hablaba. Y que le decía que yo le agradaba, o sea, que me volviera a mí creyente de ella, de la muerte. Entonces me decía, vea, él le decía a la niña me dice que te quiere ayudar, que te volvás creyente de ella. Y yo digan a mi tío, si eso no existe. Pero yo le decía, no existe, pero eso me jala, como con una mujer. No, esa vieja no me gusta, pero mentiras que sí te O mueve el sea, piso. hay un morbo, hay una... Exacto, hay un morbo ahí, exacto. Sí, sí, A lo sí. espiritual, a lo sobrenatural. Ujú. Pero entonces yo quedaba con la inquietud. Entonces algún día me dice, vea, si usted se deja ayudar de ella, le va muy bien en los negocios. Y efectivamente, empezaron unos negocios que yo hacía que eran riesgosos. Eso era como un tiro al aire y me iba muy bien. Y empezó a irme bien, a irme bien. ¿Pero hiciste algún ritual o simplemente tu tío te encomendó? No, fue un ritual. O sea, eso, ¿Nos puedes contar un poquito de sí, eso? eso es una cosa pesada. Yo no creía, pero eso funciona, no. Eso espiritualmente nosotros debemos tener mucho cuidado porque existe. Correcto, existe. Existe. Ujú. O sea, el hecho de que uno no crea, que uno diga no creo en el diablo, no creo en eso, no quiere decir que eso no exista. Existe. Yo decía no, pero existe. Entonces él me hizo un ritual. Primero, me hizo un ritual para sellarme el cuerpo, que son 9 días. ¿Cómo se llama? Unos baños, yo tenía que ir todos los días, 9 días seguidos, A una hora específica. por la noche a las 9 de la noche. Y él me hacía unos baños con unas matas y las oraciones me causaba mucha curiosidad porque eran unas oraciones, era con el Padre Nuestro, pero no estaba el Dios te salve. Ok. El Ave María no está. El Ave María, exacto. No había nada relacionado con María. A mí, yo ahorita caigo en cuenta y yo digo, definitivamente el demonio tiene que odiar mucho porque él se soporta de pronto las otras oraciones, pero el Ave María no. No lo soporta la No lo vida. soporta. Sí, sí. Porque no estaba por ningún lado. En esos rituales no había por ningún, sí habían Padres Nuestros y estaba la oración del justo juez. Ajá. A mí me cerraron el cuerpo con la oración del justo juez, estaban los Padres Nuestros y unas oraciones a un santo. Yo no recuerdo qué santo es. O sea, el demonio por ningún lado aparecía. Como No. que Satan, Lucifer, que no, Satanás, nada. no. Ahí no, nunca. Pero la palabra, a ver, me consagro a la Santa Muerte sí aparece. Sí, pero después. Porque primero me ataron, me sellaron el cuerpo. Ya, ok. Para que no me hicieran nada malo, por si me iban a matar o algo, según él. Entonces, esas oraciones, y había un santo, yo no recuerdo si es San Cipriano o qué,
que es un santo al que él usaba mucho. Es un santo que utilizan en rituales de brujería. Entonces, qué curioso eso, ¿no? Mira que hay gente que nos ha escrito eso, ¿no? Como, es que usan santos católicos en la brujería, sí, ¿no? exacto. Yo no entiendo, la verdad, yo no seguí ahondando en eso porque yo encontré que ese morbo hacia lo sobrenatural, pues tampoco era sano. Hay- a ver cómo te digo, el demonio, ¿qué hace? El demonio coge, Dios nos da unos dones, unos talentos, unas gracias, y, y Él nos las regala. El demonio no te puede dar nada de esas cosas, pero lo que el demonio hace es que las corrompe y las utiliza para mal. Entonces, si por ejemplo Dios te dio el don de la palabra, por ejemplo, lo puedes usar para Dios, o él coge ese don, el demonio coge ese don tuyo de la palabra y te vuelve un estafador, te Un vuelve enredador, un ¿cierto? enredado, exactamente. Si tenés el don de la profecía, entonces, ¿cómo se utiliza el don de la profecía a los ojos del Señor? Oremos, pidamos la iluminación del Espíritu Santo, y nadie, o sea, nadie que es de Dios te va a decir, ves que te va a pasar esto y esto y esto y esto y esto, porque nadie puede ver el futuro. Pero una persona que de pronto tenga el don de profecía sabe que eso no lo controla. Es cuando el Señor le quiera mostrar algo. Ok. Lo que hace el demonio con el que tiene el don de profecía es que lo contamina de tal manera que él se considera dueño del don y empieza a decir, sí, yo veo que va a pasar esto, yo veo que va a pasar lo otro. Y entonces empiezan los brujos, todos esos que uno ve por ahí, que te dicen que te van a ver el futuro y un montón de cosas. Pues y son como golosinas, ¿no? Sí, O no, sea, te da el dulcecito para tenerte ahí creyendo y generar esa dependencia. mi tío hacía eso. Entonces, eh, Entonces te selló me los 9 selló. días. Me selló los 9 días. Y después de eso empezamos unas oraciones a la muerte. Ahí sí. Entonces, las oraciones, yo no la tengo, yo la eliminé. Porque él me la mandaba por correo, me la mandó por correo para que yo la tuviera, yo la tenía que rezar todos los días. Yo me la aprendí de memoria. Y yo a eso le cogí, a mí es muy difícil que se me olvide algo. ¿Cierto? Que yo me quiero aprender. Entonces yo, por decir algo, yo me sé los números de cédulas de muchas personas que con las cercanos a mí, mi mamá, Celulares, números de celulares, celulares. exacto, yo me aprendo los números de celulares. Muy charro, porque yo me acuerdo que yo tuve una novia con la que me iba a casar, que yo la quise mucho, pues, o bueno, yo digo que la quise, pero quizás yo estaba muy contaminado y de pronto fue un amor malsano, no sé. Pues yo la quise mucho y fue una relación al principio conflictiva. Y yo me acuerdo que yo decía, no la voy a volver a llamar, no la voy a volver a llamar, y eliminaba el número, pero yo me lo aprendía de memoria. Entonces en las borracheras yo le escribía borracho porque yo me sabía el número. 310, ta, 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 ta. Entonces lo mismo con esta oración, yo me la aprendía de memoria y fue tanto la repulsión que le cogí que se me olvidó. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos con el ritual de la muerte, con el ritual de la Santa Muerte, y él me empieza a hacer una preparación y me dice que para eso tenemos que ir a un lugar donde hayan matado a alguien y que tiene que ser un Viernes Santo, 3 de la mañana. Viernes Santo. 3 de la mañana. O sea, arrancando el Viernes Santo. Exacto. A las... Pucha, ok. ¿Cierto? Entonces, llegamos y él se consiguió una finca, pues obviamente yo la pagué, me hizo un ritual, un círculo de fuego, con ropa blanca, y es más, y me metió con mi exnovia, la que era mi novia en ese momento. Me metió con ella y es muy particular porque yo superar esa relación me dio muy duro, pero no era algo normal. Entonces yo decía, pero ¿qué pasa? O sea, no es normal. Como un apego raro. Un apego raro, ella. exacto. Incluso ella también, algún día hablé con ella y ella me dijo que había sido difícil para ella tener otras relaciones. Incluso una vez me contó que ella se iba a casar con alguien y no sé si se casaron o no, pero me contó que ella, pues el man con el que se iba a casar, le dio el anillo de compromiso. Y era un anillo de una joyería fina, pues no era una baratija. Y que ella lo tenía en la mesa, en una mesa así, puesto. Y que ese anillo se partió solo así. ¿Vos la metiste aire en medio de esto de la Santa Muerte? Ella se quiso meter porque él dijo que nosotros íbamos a estar juntos de por vida y que no sé qué. Y ella era también, como te digo, éramos locos de juventud. Entonces ella
La relación fue muy linda en el sentido de que nosotros fuimos muy amigos antes de, ¿cierto? Entonces éramos muy parceros y ella me seguía a todo, yo le seguía a todo. Y cuando hacíamos eso, pues ninguno le dio como tanta importancia. En su momento no le dimos tanta importancia. Pero lo hicimos porque está el morbo de que, bueno, de pronto sí funciona. Y efectivamente nos metió y a mí me empezó a ir muy bien económicamente, pero en algún momento yo sentí como que, yo ya no necesito más la ayuda de mi tío. Pero espérame un segundito, espérame. O sea, volvamos a la finca, ¿no? El círculo. Ah, sí, Vos vestido de blanco, ahí está esta chica también vestida de blanco. exacto. ¿Qué pasó ahí? El círculo de fuego, ¿qué es eso? No, nos metió en un círculo de fuego, hizo unas oraciones de consagración, de que la vida de nosotros ya pertenecía pues a la muerte, que nos ataba, que nos iba a ir muy bien, bueno, un montón, unas oraciones. Sangre, No, hasta allá no. poquito, no. Pero sí estábamos en un lugar donde habían matado gente. La ¿Eso sangre, lo sabía tu tío? ¿Lo sí, que él había lo pasado averiguó, yo ahí no o sé qué? cómo, no sé, incluso me está dando como un dolor de cabeza, aquí no sé por qué, a mí nunca me duele la cabeza, me está doliendo como acá. Pero él me dijo en su momento que allá habían matado a alguien. La sangre tiene un significado espiritual, eso lo sabes. Ujú. Entonces, no sé por qué la presencia tenía que estar ahí de la sangre por algún lado. Y allá nos consagró. Y nos fue muy bien económicamente. A esta chica es muy... Ella dice que se le pegó la suerte mía. Pero yo creo que también tiene que ver esto. Ella trabajaba en un banco y ella tenía un horario nocturno. Y en las noches, comercialmente, ya no podía vender muchos productos. No sé cómo, eso como que ¿cómo es que se llama? Era muy difícil que a ella la pasaran para otro día, para el día. Y la pasaron para el día, para una oficina muy tesa, muy buena. Y le empezó a ir muy bien. O sea, esa muchacha empezó a comisionar. Decimos que por decir algo, comisionas en el día, en un mes, 600.000 pesos. Ella empezó a comisionar 5 millones de pesos. Mucha plata. Y también yo ahora que caigo en cuenta, que creo que tuvo que ver con eso. Listo, eso empezó, a mí me iba muy bien, yo te podía apostar a vos hoy que a un partido, de hecho me pasó, le aposté a un partido con un amigo que es hincha del Medellín y iba perdiendo Nacional y yo me acuerdo que yo le aposté, yo le dije no, se lo gana Nacional. Y yo tenía un anillo porque yo tenía una cadena de oro. Todo lo de la muerte tenía que ser de oro. Yo tenía que ir cada 8 días a darle culto. ¿Qué es eso? Como llevarle Los comida, viernes a las 3 de la tarde. dulces. Dulces, flores. Y cada negocio que a mí me saliera, yo le llevaba algo de oro. Entonces eso era una Iba imagen. creciendo, ¿qué? Como en ofrendas. Sí, no, que te fue bien en un negocio, una cadena de oro. Pero tenía que ser oro. Entonces yo decía si una cadena, si unos aretes, si una pulsera, si un anillo, lo que fuera. ¿Cierto? Pero algo de oro. Con un negocio, cuando me iba bien con un negocio. Y siempre le tenía que dar ofrenda de licor o frutas, dulces y flores. Curioso. Ese viene de la santería, lo de los dulces lo he escuchado, lo he visto en la santería, ¿no? Yo nunca ¿O le no? pregunté el origen. Ya. Él me decía que a ella le gustaba. ¿Cierto? Y él tenía una imagen así como está por ahí sobre 1 metro y pico. ¿Para qué? O sea, todo hay que decirlo. O sea, él la tuvo que haber mandado a hacer con alguien que le puso mucho cuidado, porque eso era muy bien hecho. Era un esqueleto, pero bien hecho. O sea, eso era con un cuidado. O sea, con el mismo amor que pintan, por ejemplo, esta imagen, hicieron eso. Porque era un esqueleto muy bien hecho que representaba la muerte y él le ponía su ropa, su cosa Y negra. viernes, 3 de la tarde, seguimos Viernes 3 de la tarde. pegados Yo no me explico a lo cómo. más sagrado, ¿no? De la cruz del Señor. Yo no me explico yo cómo hice para ir tanto tiempo los viernes. Pues yo trabajaba en una empresa, pero a mí me daban permiso, o sea, es que todo lo disponía. Ya. Yo todos los viernes me iba para allá a las 3 de la tarde y hacía ese culto y me arrodillaba, oraba, me tomaba el trago con esa cosa, pues. Y Ah, ingerías. sí, yo tenía, porque yo le mantenía una botella, de licor amarillo costoso. Tenía que ser el licor amarillo, Whisky, tequila. whiskies y tequilas. Ok. Y me tomaba con ella eso y lo tomaba, hablaba como si fuera una persona, le oraba.
yo nunca le había orado a Dios como le oré a eso. Nunca. Porque yo le decía a la niña, entonces era como muy, muy personal la relación. Y entonces a mí se me volvió parte de mí. Cuando como mi tío era tan conflictivo, yo empecé a quererlo sacar de mi vida. Y cuando yo lo empiezo a querer sacar de mi vida, es por una cuestión de un viaje que íbamos a hacer a Cartagena, un socio mío, mi exnovia, la tía de mi exnovia y yo, y él quería ir. Y yo decía, no, mi tío por allá, en ese viaje, qué pereza, qué problema. Entonces, más bien no. Y no lo llevé, y él se enojó conmigo. Entonces yo dije, bueno, aquí fue. No me volvió a hablar, no le vuelvo a hablar, nos alejamos un tiempo, eso fue en los años del 2014, en el Mundial de Brasil. Pues entonces, junio del 2014, yo, pues madre, a mí se me olvidó él. Me agarré a beber, a rumbear, a gastarme la plata que tenía, y los cultos a la muerte ya no los hacía en la casa de él, sino en un cementerio. ¿Solo te ibas? Sí, yo me iba solo para allá. ¿Y en ningún momento dijiste, estoy haciendo algo loco? No, porque él me la presentó como algo bueno, y yo le creí, porque él tenía sus imágenes de santos, pero no tenía, tan particular, no tenía la virgencita. Yo nunca vi una virgen allá, una María Auxiliar, y es más, él me decía que uno no le podía pedir a Jesús. ¿Uno qué? Que uno no le podía pedir a Jesús, que uno le tenía que pedir a Dios Padre, que porque si uno le pedía a Jesús, con Jesús venía el sacrificio. Entonces con Jesús... El sufrimiento. El sufrimiento. Y él era la ley, pues, del placer. ¿Y eso no te activó ninguna banderita, yo decía, alerta? No, nada, yo voy a Dios Padre, sí, entonces... Jesús, quitemos. Pues, claro, él me lo vendió así, y él me decía que la muerte era un ángel. ¿Cierto? Que tenía una misión que nosotros despreciábamos y le teníamos como pereza porque la muerte para nosotros era mala, pero que para la parte espiritual no, porque era volver a Dios. Entonces que el ángel de la muerte venía por nosotros y nos llevaba a él. Pero nada, mentira. Qué mentirota, ¿no? Mentiroso, ¿no? O sea, hoy suena loco, lógico, pero en su momento lo que le queremos decir a la gente es que entra. Sí, uno crea, lo que le digan, no, el ángel te va a proteger porque viene en una barca con 2 monedas y te va a llevar al cielo. Lo que pasa es que yo aprendí mucho en la parte espiritual. Yo no tengo los dones de la sobrenaturalidad que tienen muchas personas. ¿Cierto? Por ejemplo, hay gente que se puede sentar acá con vos y si de pronto tenés una carga espiritual pesada porque, no sé, te ven algo, pues yo no tengo carisma, eso. ¿no? Carisma, exacto, yo no tengo eso. Pero si el Señor me dio como que un don y es para identificar a nivel espiritual por qué nosotros nos alejamos tanto de Él. ¿Qué nos aleja mucho de Dios? Mucho no, totalmente. De hecho, fue lo que nos alejó en principio en el paraíso. ¿Qué alejó a Adán y Eva de Dios? Lo oculto, la desobediencia. La soberbia, o sea, porque ellos eran como dioses, Dios los hizo. Vamos a hacerlos a nuestra imagen y semejanza. Ya eran como dioses, ya eran. Pero Dios nunca se los dijo, Dios no les dijo, yo los hice como yo, no. Dios los creó, esto es de ustedes, pasen bueno. Y llega la serpiente y les dice, es que Él no quiere que ustedes coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque se les abrirán los ojos y serán como dioses. Entonces ellos dicen, queremos ser como dioses. Y van a tener conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué nos aleja a nosotros en la parte espiritual? En todas las corrientes espirituales que hay, nueva era, chamanismo, vudú, santería, lo que sea. El evangelio, ¿cómo es que se llama ese evangelio de la prosperidad? Se llama la teología de la prosperidad. Bueno, lo que te da el control. Todas esas cosas nos dan una sensación de control. El yo. ¿Quién como yo? Exacto. Por ejemplo que... No quién como Dios, sino quién como... Exactamente. Entonces, todo eso que te da esa sensación de control es lo que hace el demonio. Porque ¿qué creemos nosotros como católicos, como cristianos? Creemos en la providencia de Dios y en la misericordia de Él y en su santa voluntad. ¿Qué creemos nosotros? Que la santa voluntad de Dios para nosotros es lo que más nos conviene. Entonces nosotros queremos que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida, no la nuestra. Mientras que todo esto te lleva
a darte herramientas para que se cumpla tu voluntad, ¿cierto? Eso pasó con él. Entonces él me daba supuestamente, entonces eso era lo de la santería. Entonces todo este tema yo no lo identifiqué en su momento, lo identifico ahora. No, y también te pone un velo. Mira que lo hemos empezado a identificar. Tenemos un programa, se lo recomiendo, se llama No Todo es Luz, que en este caso lo tuyo era con la Santa Muerte, en otros yoga, reiki, bueno, una espiral también, ¿no? Y es como un velo que pone el enemigo y no te deja ver, sobre todo nunca te deja discernir, que lo mencionaste al principio, no te deja preguntarte si es bueno o malo. Ese programa está haciendo ataque. Yo nunca me mareo ni me dan ganas de vomitar. ¿Estás mareado? Me están dando como ganas de vomitar y como mareo. Tranquilo. ¿O es porque estamos como encerraditos? No. ¿Querés salir afuera? A mí, yo esto sí lo reconozco. Vamos a hacer una oración a San Miguel, ¿o qué? Y seguimos. María, Reina del Cielo, tú que eres la Reina de todos los ángeles que nos proteges con tu manto, te pedimos que en este momento envíes a tu Arcángel San Miguel, que nos lo prestes un ratico para que nos proteja. Nosotros queremos dar testimonio del amor del Señor, de tu Hijo. Compártenos un ratico a San Miguel. Oramos también a nuestros santos ángeles custodios de la guarda, que nos protejan en la puerta, en las ventanas, protejan este lugar. Oh San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos, y tú, oh príncipe de la milicia celestial armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos, que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. Parce, de verdad, yo nunca... ¿Qué te pasó? No, ahí se sintió la diferencia. Sí. Se sintió. Ahí se sintió, sí, estaba sintiendo como esa presión y... No, ahí mismo se sintió la diferencia. De ahí mismo. La oración, la unción, la sal exorcizada y la oración de San Miguel Arcángel. Bueno, te decía, estábamos en que yo te estaba diciendo todo lo del velo, me dijiste. A uno se le pone un velo porque yo en su momento no vi como malo que él me dijera que no le pidiera a Jesús, sino a Dios Padre, que porque con él venía el sufrimiento. Y ahí fue cuando yo metí lo de la nueva era, la sensación de control que nos dan todas esas espiritualidades. Porque eso es lo que las personas, y yo he tenido esta conversación, incluso la tuve con una persona cercana a mí, familiar, cuando hablábamos de estos temas, porque a las personas que son cercanas a mí, que me conocen de mi pasado, les genera mucha curiosidad que yo haya dado este cambio. Y realmente yo entendí que una verdadera conversión se reconoce en la humildad, ¿cierto? Y en el abandono a Dios, en entender que nada es de nosotros, que nosotros no somos capaces de nada, de que no hay mi voluntad. O sea, no está. Sí, yo sí tengo mi voluntad y yo sí la puedo hacer, pero si yo la hago sin tener en cuenta la voluntad de Dios, pues evidentemente me voy a perder. Lo realmente perfecto es cuando yo alineo mi voluntad a la voluntad de Dios, ¿cierto? Y eso es humildad, porque la voluntad de Dios muchas veces no es lo que nosotros queremos, pero sí es lo que nos conviene. Pero uno a veces quiere irse para una rumba, emborracharse, pero eso no es lo que le conviene, ¿cierto? Así es Dios. Entonces, hablaba yo con este familiar mío y es una persona buena, es una persona que no hace el mal, no comete delitos, no nada, pero pasó algo y él me decía, es que yo no creo en el diablo. Yo no creo en el diablo, el verdadero diablo está en nosotros. No, es que a veces como que se vuelven muy fanáticos con la espiritualidad. Es que yo no creo. Y ahí se esconde como una soberbia, porque entonces cuando vos no crees en el diablo, realmente vos corres el riesgo de no necesitar a Dios. Muchísimas veces. Y entonces el demonio dice, hay un poeta que se llama Charles de Baudelaire, no me acuerdo, y él decía que el gran triunfo del demonio es lograr que nosotros no creamos en él. Perfecto, sí. No, si usted no cree en el demonio, entonces... Él no necesita reconocimiento. Usted es bueno porque quiere. Sí, pues, no, es que yo soy bueno porque quiero, entonces... No, y la verdad a mi medida, Dios a mi medida. Exactamente. Todo a mi medida. Entonces, el mensaje es contrario, perdón, hago un breve resumen y es...
todas estas prácticas te llevan a decir, uy, yo soy el poderoso, yo soy el fuerte. Y lo has mencionado varias veces y creo que están saliendo en las lecturas de hoy en día de San Pablo, ¿no? Que nos dice realmente donde el Señor se hace fuerte es en nuestra debilidad. Pero alguien en ese momento, 2014, Checho, ves que Dios se hace fuerte en tu debilidad. A mí no me hables de debilidad, yo no soy débil. Entonces quítate de aquí, ¿no? Porque Yo era el es que el poderoso. mensaje es muy opuesto, ¿no? Total. Mm. Entonces, mira que todo eso sucedió y pasó algo muy teso porque cuando yo le dejo de hablar a mi tío y me voy para este cementerio, empiezo a hacer esos rituales allá, empieza a suceder algo y es que económicamente me empieza a ir más mal, ¿cierto? Se te cae todo. Se me empieza a caer Castillo todo. de naipes, ¿no? Un castillo de naipes. Yo ya me iba a casar, yo iba a un montón de cosas. Y a mí me pasó algo porque hay algo que incluso ahora me cuestiona de la forma de obrar del demonio, porque yo creo que nosotros debemos ser astutos, como dice la palabra, y tenemos que entender cómo obra el demonio también, para nosotros sabernos cuidar. Hay que saber reconocer un falso pastor, hay que saber reconocer muchas Los cosas. frutos. Exacto, por los frutos. Pero yo, por ejemplo, entendí en su momento algo, y es que el demonio a veces Dios le permite hacer unas cosas. Y mi tío me dijo algo. Mi tío llega y me hace a mí como una especie de profecía en una borrachera y me dice, vea, a mí me da mucha tristeza porque a usted le va a pasar algo muy malo, usted va a estar muy económicamente muy mal, va a tener un montón de problemas, y me los dijo específicamente. Entre esos hay unos que me llamaron, me dijo, vas a terminar con tu novia, vas a tener un problema con tu socio, hay unos negocios que tenés que se te van a caer, vas a estar muy mal económicamente. O sea, me dijo un montón de cosas. Y luego va a llegar un momento en el que vas a estar bien, más bien, y luego vas a estar muy bien. Y te va económicamente muy bien. Sí, volvés. No, eso va a pasar, él no me dijo nada. Incluso me dijo, me da mucha tristeza porque cuando estés muy bien, te vas a olvidar de mí, no me vas a ayudar. Y vas a tener como una rabia conmigo, como una... O sea, ni me vas a determinar. Y lo que me cuestiona a mí es que lo que él dijo pasó. Hubo unos problemas que yo tuve muy bravos que se dieron. Terminé con mi exnovia. Él me dijo que yo iba a quedar en embarazo, nunca me dijo que iba a ser mi hijo. Ya va a tener un niño. Ella quedó en embarazo y tuvo un niño. También me dijo que iba a volver con ella, pues, pero no ha sucedido y ya yo no creo en esas cosas, pero me dijo eso, me dijo lo del problema con mi socio, me dijo lo de la situación económica difícil y me dijo lo de que, y yo estoy bien en este momento, gracias a Dios, económicamente, todo por gloria de Dios, porque no hay un solo peso que yo no me gane donde yo no vea la misericordia de Dios. O sea, realmente yo todo lo que recibo es por providencia de Dios. Sí, yo pongo el talento de mi trabajo, yo pongo las cosas, pero yo entendí que ni la persona más capacitada, ni el más inteligente, ni el tipo con la mayor cantidad de estudios, ni con las mayores relaciones públicas puede garantizar que le va a salir un negocio o que lo van a contratar, si no es por voluntad de Dios o porque Él permita que eso suceda de otra manera. Y yo he visto cómo Dios me manda el trabajo. O sea, el trabajo que yo tengo no me lo dio pues la institución donde estoy o las empresas con las que trabajo, las asesorías que doy o los negocios que me lleguen. No, eso me lo da Dios. Pero yo estoy bien, ¿cierto? Lo que me cuestiona es que todo eso que Él dijo que iba a pasar, pasó. Y ahí es donde yo digo que el demonio, todas estas espiritualidades reciben el permiso de Dios, porque recuerda que cuando el demonio atacó a Job, fue con permiso de Dios, ¿cierto? El demonio no nos puede hacer nada si Dios no lo permite, ¿cierto? Y obviamente Dios permite en la medida en la que nosotros necesitemos acercarnos a Él. Porque también desde tus ojos es algo malo, ¿no? Perder un trabajo, perder una relación, pero hoy en día de pronto no era tan malo. No, yo agradezco todo lo malo que me pasó. Te iba a empezar a sacar
de ahí, ¿no? También. Sí, todo lo malo que me pasó lo agradezco, fue ellos. Y yo vuelvo, yo no sé, Dios pone todo, el momento en el que el Señor me vuelve y me llama, ahí sí todo es mano de Dios, hermano. Bueno, pero vamos a entrar a eso. O sea, digamos que si te entiendo bien un poco, el punto más difícil, el del quiebre, fue ese. La Ahí, quiebra económica. La quiebra económica. Y perdí todo el poder que yo sentí que tenía. Estos negocios turbios, todo se cae. Todo mal. Todo. Tu relación. Los buenos y los malos, todos. Quedas solo porque Solo, me sin imagino amigos. ahí no hay muchos amigos. No, nada, se termina mi relación. En mi casa yo me encargué de dar una imagen de autosuficiencia, de un ser soberbio, pedante. Entonces, cuando me empecé a ver tan mal, digamos que no creyeron. O sea, fue una situación difícil. Muy, muy difícil. Algo sobrenatural estaba ahí también, digamos, sentías algo Sí. raro. Hubo un momento en el que yo le oré, En desesperación. en desesperación. Muerte, Una noche, a mí no se me olvida. A ver. Una noche, a mí no se me olvida, la relación para mí era muy importante. Cuando hay Dios, cuando hay ausencia de Dios, cualquier cosa ocupa el lugar de Dios. Y vos idolatras fácil cualquier cosa. Idolatras el dinero, idolatras personas, idolatras de todo. Yo tenía una idolatría por muchas cosas. El dinero, el poder, el sexo, un montón de cosas. Y en esas cosas estaba mi exnovia. Y estábamos pasando por problemas y yo le oro al Señor y le digo, Señor, yo estoy pasando por problemas con ella. Yo no sé si tenga algo que ver como con estos negocios, con el dinero, Señor. Señor, si es tu voluntad, y le pido al Señor, yo no te pido mucho, me siento mal, siento que hay idolatría con esto que hice de la muerte, te pido perdón, le pedí perdón por eso, lloré y le dijo, quítame las cosas. Si lo que yo estoy esperando de negocios no me conviene que salgan, quítalos. Si hay alguna contaminación en esta relación que yo tengo con esta chica, entonces quítala. O sea, quítame todo lo que me está alejando de ti. Bonito. Y yo tenía que, exacto, y no es que esta chica fuera mala, no. Es yo, en el lugar que le di a ella de idolatría, la hice algo malo, porque yo no puedo idolatrar a nadie. ¿Cierto? O sea, cualquier relación en la que uno idolatra a la persona te aleja de Dios. Entonces, ¿Dios qué hace? Te quita a esa persona. No quiere decir que esa persona sea mala, no. El que está manejando mal la relación es uno que lo idolatra. Entonces, ¿qué hace Dios? Quita. Y Él quitó un montón de cosas, entre esas, esa relación, negocios, todo. Y yo me quedé solo, quebrado, todo. Y empiezo yo a ver como mal. O sea, yo tenía que sobrevivir con 250,000 pesos mensuales. Ah, no, mentira. Yo me quedé sin recibir dinero, me quebré, me gasté los ahorros, Todo me gasté se fue, todo eso. Eso, o sea, en un momentico. Luego me quedo sin producir nada de dinero, no tenía trabajo. Yo había renunciado a la empresa donde trabajaba, había hecho un montón de cosas. Y yo ya me quedé, yo ya no quería trabajar, mala cosa. O sea, todo como un nublado. No sé si conoces la historia de Nabucodonosor. Nabucodonosor, en la palabra, es un rey babilonio al que Daniel le interpreta un sueño y Daniel se lo interpreta, él no le hace caso y el Señor le manda 7 años y en esos 7 años dice la palabra que él, cuando pasan los 7 años, ni un día más ni un día menos, él como que abre los ojos. O sea, como que él en esos 7 años no tuvo conciencia, no sé, algo así sí, es lo que yo está. Adormilamiento, Exacto. un velo. Porque Nabucodonosor dice, yo soy el rey de este mundo, nada me puede bajar. Y él en esa soberbia prácticamente que desafía a Dios. Yo una vez hice eso. Porque en una conversación con el socio mío, él me dice, parce, estamos muy mal económicamente, que no sé qué. Yo le dije, vea, parce, yo tenía tanta soberbia que yo le dije por teléfono, vea, hermano, ni por el berraco, o sea, yo no permito que nos volvamos, y yo con esa soberbia, eso no va a pasar ni por el berraco, yo no permito, o sea, primero, no, es que le aseguro que nosotros no nos vamos a ver mal. Ay, Dios bendito. Qué ignorancia la de uno, sabiendo que solo Dios puede asegurar esas cosas. Y claro, imagínate cómo se habrá reído Dios por Dios. ¿Quién es este? ¿Cómo se le ocurre asegurar eso? Claro, me quebré. Uno dando vueltas en el charco. Claro, ¿no? Me quebré yo, esa soberbia que yo siempre tenía el control. Y bueno, hago la oración, empiezo muy mal. El Señor es muy, muy lindo. El Señor nunca nos da una prueba que sea superior a nuestras fuerzas. Y cuando yo estaba muy, muy llevado, empezó a
a darme como poquitos, como ve, con tu trabajo te vas a ganar esto. No era nada para lo que debía, para lo que necesitaba, pero era algo. Y así empecé. Si y no te deja empecé. morir, ¿no? No, no te deja. Y empecé. Empezamos a llevar unas contabilidades con un socio y pues un amigo que nos volvimos socios en su momento. Pero ese impulso de volver a decir, ya no estoy con la oficina de este lado, sino me voy para otra oficina, seguir en No. ese camino, no. No. Tú ya decías no. No. Ese no O es sea, el no, camino. no, porque yo decía, no, tenemos que trabajar, pues como él me decía, vamos a hacer unas contabilidades y cosas así. Entonces, Pequeño, pero correcto. exacto, Pero había una intención tuya de exactamente. hacer las cosas Y bien. empezamos pues como a trabajar, un momento en el que nos va bien con unos negocios, yo vuelvo y caigo como en una soberbia, a sentir que todo es por mis fuerzas, pero yo ahí no tenía nada espiritual, pues yo lo único que hice fue que llegué a ir a las misas del padre Felipe Botero. Eso fue más o menos en el 2016. Y voy donde él y yo arrepentido de tantos errores que había cometido, de esa parte de la muerte, todas esas cosas o sea, me tenía muy mal. Y yo ninguna confesión la sentía como sincera o yo sentía que eso no servía. Y hasta que hoy me confieso con este padre y es una confesión donde yo lloro, yo voy a unas misas de él, voy por ahí 4 o 5 misas donde yo lloraba como un niño. Y yo sentí como como que empecé a sentir como luz. Una liberación, ¿no? Eso, También, como a sentirme liviano espiritualmente. Entonces, empieza una alegría en mi vida, empiezo como a vivir más alegre, pero vuelvo y me olvido como de la parte espiritual y vuelven y me empieza a ir otra vez un poquito mal económicamente y empiezo a beber, pero el Señor aquí ya no permitió como que yo cayera tan a fondo. El Señor, por cuestiones de que solo Él sabe cómo hacer, Pablo dice, no sé si conocen, no recuerdo qué cita bíblica es, pero Pablo dice, si me toca hacerme como un pagano, me hago como un pagano si he de ir a llamar almas para Dios, para Jesucristo. Si he de vivir como un infiel, pues como con esas costumbres entre ellos, lo hago si es para ganar almas para Jesucristo. ¿Cierto? Yo veo que el Señor como que se metió hasta el hueco donde yo estaba porque yo mantenía bebiendo y bebiendo. hasta el infierno. Sí, hasta allá fue. Y yo en un momento donde estaba tomando, por medio de una amiga que yo nunca pensé, jamás en la vida, porque ella es muy loca, muy relajadita, le gusta la marihuanita y todo. Ella ya que me dice que iba a un grupo de oración y que iba con una amiga. Entonces ella iba con una amiga y yo lo primero que pregunté y la amiga, y está buena. Claro. Eso que lo que pregunta uno como hombre. Siempre como man. Y me mostró unas fotos y claro, una pelada que era chica águila y todo. ¿Sí? Y yo, ¿cómo? Yo, no, yo quiero ir a ese grupo de oración, pero eso fue por allá en enero. Y yo, no, listo, yo cuando vaya ahí lo llevo, lo llamo. Eso fue en el 2018. O sea, vos por ir a un grupo de oración, si va la chica águila, voy. Eso. Pero, pues imagínate uno cuando iba a ver una chica águila. O sea, ya mis 15 minuticos de moda ya habían pasado. Yo ya no, cierto, ya era un mortal más, yo ya vivía normal, todo. Pero ya había pasado la confesión. Sí, ya había pasado la confesión. Misa. No, yo no iba a misa. No, solo estos episodios con el padre Botero. Solo eso, eso fue un remordimiento, ni siquiera fue arrepentimiento, fue remordimiento, pero el Señor se vale de eso, me ayudó, me quitó las cargas. Había arrancado el camino un proceso. de regreso. Exacto, lo que pasa es que yo soy de procesos muy lentos. Ya, eso es importante decírselo a las personas, que ven, no entienden, ¿no? Como... No, ya había empezado a orar el Señor. El Señor ya había empezado a orar. El Señor que dijo, ya se me abrió la puerta, me le meto. Y él entró por ahí. Pero yo soy de procesos muy lentos, entonces, pero firmes. Y Rosario tampoco en ese momento. Nunca, no, nada. Para mí el Rosario era supremamente difícil y monótono. Entonces, bueno, hablo con esta amiga mía, me dice lo del grupo de oración, como estamos bebiendo, sí, la pelamos, sí, mamacita, nada, no sé qué. Y seguimos bebiendo. De ahí, como en junio del 2018, otro mundial, ella me llama y me dice que va para el grupo de oración, que si voy. Y yo había tomado jueves, viernes, sábado y domingo.
Y eso era un lunes. Entonces yo ese día tenía un tembleque, guayabo horrible, no. Y me dice, vamos. Y yo no, con el guayabo, y yo no. Yo en ese entonces tenía carro, entonces yo le dije, no, con el taco que hay para ir hasta por allá, desde Envigado hasta el Poblado, no. Entonces por allá yo escucho una pelada que habla, una vieja. No, pero dile que puede llegar hasta las 7:30. Y yo, ¿con quién estás? No, con la amiga mía. No, hágale que yo ya voy, yo me voy en la moto. Y me fui. La chica águila. La chica águila estaba allá. Ah. Y me voy para allá, llego. El grupo de oración es como que hacen rosario, luego hacen una oración que apagan la luz, y para un momento de intimidad con el Señor, y ya luego prenden la luz, acaba la oración, hacen unos anuncios y ya dan la prédica. Entonces yo llegué en el momento en el que se estaba acabando el rosario y ya iba a empezar la oración. Entonces llegué con la luz prendida. Entonces yo llego con la luz prendida, veo a mi amiga, iba al lado de la pelada. Hermano, yo estaba tan contaminado. Esa pelada ya llevaba como que un camino de conversión largo. Entonces yo tenía los ojos contaminados. Yo no buscaba sino pecado. Entonces uno... Estaba en la fiesta, ¿no? O sea, yo estaba en un mundo de la fiesta. De la rumba, exacto. Y la lujuria. O sea, uno no se da cuenta cómo tiene los ojos de contaminado. Yo, en medio del proceso, también he vivido mucho lo que es el tema de los estereotipos. A nosotros, yo creo que nadie puede decir que tiene un gusto auténticamente genuino si no es contaminado por todo lo que es redes sociales, publicidad. A vos te dicen, esta mujer es la bonita. ¿Cuáles mujeres? Las que tienen ciertas características. Y te las empiezan a vender. Y entonces la mujer que no encaja ahí en ese estereotipo ya no es atractiva para uno, porque uno se deja contaminar de esos estereotipos, de redes, de pornografía, de publicidad, de todo. En ese entonces eran esos cuadernos de esas viejas que en Jean, en Natalia París, un montón de cosas. Y a uno le gustan ese tipo de... O sea, uno no... Mostrona, ¿no? Sí, exacto, voluptuosa. Mira que yo he estudiado un poco, hay un tiempo donde las mujeres muy delgadas eran las más lindas, hubo otro tiempo donde las mujeres más trocitas, los implantes, todo eso ha ido cambiando, y el hombre cae en eso conforme al volumen de información que hay. Entonces, ya las mujeres naturales no son atractivas supuestamente. Y entonces llegaste y ¿qué? Llego y la veo, y esa pelada, yo no, parce, no, perdí la avenida. Ah, sí. Pero es porque ella ya tenía al Espíritu Santo en ella, o sea, ya transmitía otras cosas y lo que yo vi en las fotos era diferente. ¿Qué quiere mostrar una mujer en unas fotos de chica águila? Sensualidad, lujuria. ¿Qué quiere inspirar? Fiesta, lujuria, todo eso. Ya una mujer de Dios quiere... Está esta palabra que a mí siempre se me va, pero... Y me encanta, la modestia. La pureza. Pero eso para mí no servía, pues una mujer, pues no. La pureza, ¿no? La pureza. Eso se alcanza, ¿no? ¿no? Claro. En la cara, ¿no? Y yo la vi y no me llamó la atención. Y yo, no, parce, pero ya estaba adentro. Y cuando, pum, apagan la luz. Y yo, ay, hijo de pucha, ¿ya quién se sale? Hijo de madre. No, tocó esperar. Yo, bueno, no, y con ese guayao, yo... Y esa oración larga, parce, yo con ese guayao, yo no, hermano. Tan se acabó. Yo venía pensando en que estaba tomando mucho. Y yo decía, no, yo tengo que parar de tomar por lo menos un fin de semana. Por lo menos, pues. Pero ¿cómo hago con estos amigos, con estos círculos sociales? No me da. Entonces, yo había escuchado que habían retiros espirituales. Hubo algo que a mí me quedó espiritualmente muy pesado. Y fue y eso sí, eso es teso. Yo no podía dormir tranquilo. Yo no tenía paz. Yo sentía que me estaban mirando. Yo soñaba con el diablo persiguiéndome, hermano. O sea, el diablo me perseguía y casi siempre me iba a coger esa angustia y yo no dormía. Entonces yo para poder dormir, yo tenía que escuchar cosas de Dios. Pero eso te pone loco. Horrible. Si no tenés sueño... Pero entonces yo tenía que dormir con cosas, con sonido en la de Dios. Pero entonces la luz no me dejaba, entonces yo ponía el celular. Entonces yo ponía TuneIn y había una emisora de Yeshua. Entonces en Jesús habían prédicas y hablaba Juan David Henao. Eso te daba paz. Eso me daba paz, porque hablaban de Dios. Pero entonces, era el man ahí... O sea, yo no podía... Si yo no escuchaba cosas... también yo no podía escuchar... Yo no podía dormir escuchando música. O sea, tenían que ser cosas de Dios. Ya. Y eso que a veces no podía porque las pesadillas eran horribles. ¿Así estuvieras tomado? Sí, tomado todo. Antes tomado era peor. Tomado eran más reales, eran más vivas. O
Ya, o sea, yo sentía el diablo y se sentía, a veces yo me levantaba y la habitación se sentía o muy fría o muy caliente, pero era algo que no era normal. Entonces, no es que hiciera calor, no. Entonces, yo en esas emisoras escuchaba que habían retiros espirituales. Entonces yo me imaginaba que un retiro espiritual era como ir a una finca donde estás Una tranquilo. piscina. O No, sea, uno con una piña no, colada y yo me lo una bebida en imaginaba. la mano. No, ojalá, hombre, no, yo me lo imaginaba algo tranquilo, en silencio, nadie te habla, te llevan la comida a tu habitación, estás solo, quieto, no hay trago, no hay bulla, no hay nada. Y yo, bueno, así dejo de tomar un fin de semana. Pensé que era así. Entonces salió Jonathan, el líder de la comunidad Corunum, a la que yo asisto, y dijo, bueno, los anuncios están, tenemos grupos de oración, tenemos esto, tenemos lo otro, hay un retiro espiritual, quedan los últimos cupos, es este fin de semana, y vale 200 y algo. Y los que yo había escuchado en Yeshua eran muy costosos, eran como de 400 o algo, y yo no, yo esa plata me la gastaba en un fin de semana, pero para metérsela a un retiro espiritual me dolía. Entonces me voy, pago el retiro, entro allá, me despido de esta muchacha, pues de la amiga mía y de Aleja, que era la amiga de ella, y me voy y salgo de ahí. Yo, bueno, listo, ya, retiro espiritual. Al fin de semana, al retiro, era un viernes y Colombia jugaba el jueves, y yo me puse a beber. Me emborracho, llego el viernes al retiro, muy enguayabado, y, y y vivo una experiencia diferente, ¿cierto? Una experiencia diferente, ¿por qué? Porque es algo donde yo veo que por un lado no descansé nada, o sea, no fue lo que yo pensaba que era ir a dormir y todo eso, no. Eso era levántese temprano, una persona ya dando como clases, y bueno. Y hay una oración en la vigilia del sábado que me dicen a mí, después del tiempo, que fue muy pesada y que muchas personas tuvieron que orar por mí, porque yo supuestamente tenía algo muy pesado espiritualmente. El retiro se acaba el domingo y el domingo sale Jonathan, el mismo que había hecho la promoción del retiro, y dice, cuando va entrando, que me pareció a mí muy particular, él entra y va diciendo, es que el Espíritu Santo me está diciendo algo. En este lugar hay dos personas. Una persona que va a llorar mucho, pero una chica la señaló, y otra persona y me señaló a mí, y me decía, vos. Y yo, ¿quién? Vos. Vos. Entonces, el Señor te tiene a vos destinado para cosas grandes, para nuestra comunidad. Vas a ser muy importante. Y entonces yo empecé a pensar, yo, este quiere es como, ya medio, no sé, me dio el reloj, va a pedir plata, Facturar. quiere el diezmo. Bueno, no le creí. Sin embargo, al final dijeron, ya acá vamos a abrir unos grupos que se llaman PESE, son pequeñas comunidades, y esas personas que se inscriban van a seguir asistiendo periódicamente para a hacer un camino de fe. Yo fui al retiro por esta chica que te comenté. Pero cuando estaba en ese retiro, allá habían un montón de mujeres hermosas, divinas. Y apenas dijeron eso, y se acabó eso, todas estas pelas empezaron a inscribir. Y yo, no, pues yo también me voy a inscribir, como con ese montón de viejas allá. Me inscribí. Y entramos, y apenas vamos por ahí a los 20 días más o menos nos llamaron, abren lo que se llama la PS, vamos, y el Señor fue muy lindo, porque el Señor, mira cómo me llamó, en un espacio de licor, una amiga con la que yo no tenía ni idea que iba a un grupo de oración, me dice que ya va, donde ella amiga que va sola, no le creo, me tenía que decir que iba con una amiga, me muestra la foto de la amiga, una cosa totalmente diferente a lo que vi, porque cuando yo la vi, yo dije, no, pues esta pelada, nada que ver con la foto, pero ya estaba en el retiro, en el grupo de oración, ya luego sale el retiro, yo quería un retiro, pero todos eran súper costosos, este es más barato, me voy para allá, en el retiro hay un montón de mujeres, de ahí, eh, de ese montón de mujeres se arman un grupito pequeño, yo me inscribo porque van a ir todas estas mujeres, y cuando llegamos a las mujeres, a la PS, yo buscando esas mujeres, yo miro una muchacha, una chica, que es muy amiga mía, pero fue muy particular porque cuando yo la vi a ella,
ella es una mujer muy del Espíritu Santo, pues y en ese entonces ella era la coordinadora, entonces ella tenía una pureza espiritual, pues que yo no había visto. Y yo la miro y yo siento en mi cabeza una voz que me dice, esta es la mujer que yo tengo para vos, pero todavía no. Pues eso fue lo que yo quería escuchar, pero el Señor se vale de todo. Y yo decía, y la niña, ella es linda, ella es muy linda, pero como te digo, ella tenía como un velo del Espíritu Santo, ¿cierto? O sea, no era lo que o sea, yo consideraba una mujer atractiva, no, porque yo buscaba las mujeres que me inspiraran en la carne, ¿cierto? Que me llamaran a la lujuria. Y ella era una mujer muy pura, entonces no, incluso la forma de vestir tiene mucho que ver, o sea, ya no se vestía de una manera, pues así, súper mostrona, súper escotada, no, era una niña muy bien puesta, es una niña muy bien puesta. Y a mí eso me quedó, pero yo dije, no, pensé que fue un pensamiento mío. Y bueno, seguí, todo normal, empezó una amistad con ella, muy bacano. Y yo en algún momento me tragué de ella, me empezó a gustar, nos volvimos amigos, pero mira lo que hace Dios. Mi relación con mi mamá era muy mala. ¿Por qué mala? Porque en la infancia con mi mamá tuve muchos problemas. Mi mamá, digamos que de cierta manera yo sentía que ella tenía preferencias con los otros hijos. Hubo muchos problemas, muchas cosas que pues ya no nos va a dar el tiempo, de pronto en algún otro momento. Y yo tenía muy mala relación con ella. Y esta chica, en ese momento me gustaba. Ella me decía, para que un hombre me guste a mí, tiene que ser mariano. Y yo era cero mariano. Y yo, pucha, yo no. Bueno, entonces yo empecé a decirle a ella, yo no, la virgencita, le regalé una virgencita, entonces ella me regaló otra, y yo empiezo yo no, pucha, no, bebé, yo estoy rezando el rosario, yo me agarro a rezar el rosario, me agarro a orarle a la virgencita, porque a ella le gustaban los hombres marianos. Hermano, pues a la final nunca le gusté, pero yo me enamoré de la virgen. Y empiezo yo a orarle a la virgencita, entonces yo ya le oraba a la virgencita y yo le decía, virgencita, qué tan bacano que yo pudiera hablar con mi mamá como hablo contigo. Qué tan bacano que yo pudiera sentir con ella lo que siento contigo. Porque yo en ella encontraba como ese refugio de una figura materna. Y con mi mamá no, con mi mamá encontraba mucha resistencia. Mi mamá me hablaba con mucho, no hablaba con amor en su momento. Por su crianza tan difícil. Mi mamá no recibió amor de niña. Madre soltera, ¿no? Claro, y mi madre soltera, un montón de dificultades. Entonces yo, obviamente, ella también tenía que sanar muchas cosas. Y yo en esa relación con la virgencita, por interés, porque yo no busqué a la virgencita porque, ay, no, yo quiero ser mariano. No, yo dije, me voy a volver mariano para gustarle a esta vieja. ¿Cierto? Me volví mariano, nunca le gusté, pero quedé siendo mariano. Y le empiezo yo a pedir a la virgencita que me ayudara con mi mamá. Y hermano, empieza la relación con mi mamá a cambiar de una manera tan linda. A sanar, ¿no? Entonces llega y empieza una relación muy tierna con mi mamá. Yo ya le hablo a ella, le digo, madre, mire que en nuestra familia han habido dificultades con los hijos y ustedes es muy dura. Y mi mamá antes yo le decía eso y se ponía como en actitud de pelea, ya súper dócil, ya empezaba a decirnos te amo. Y hermano, de ahí quedó una relación con mi mamá totalmente restaurada. Yo puedo decir que en este momento la relación con mi mamá es hermosa. Ella me dice te amo, yo le digo te amo, ella me habla, a mí ya no me da, mi mamá me escribe en el día, mi hijito, ¿cómo vas? ¿Ya almorzaste? A mí antes me daba rabia. Si ella me escribía para cualquier cosa, para pedirme un favor o para algo. Ya no, ya me escribe eso y a mí me hace falta y yo valoro, agradezco todo eso. Entonces mira que el Señor se vale de todo. El Señor se vale de todo para irnos llevando. Mi proceso de conversión nunca fue buscado. Siempre el Señor, como dice el Evangelio, fue el Evangelio de hoy. Eso fue el Evangelio de hoy. ¿Quién no deja las 99 y va por una oveja? ¿Cómo se pone la mujer que se encuentra una moneda y no llama a sus amigas para decirla, encontré mi moneda? Eso hizo el Señor conmigo. Él dejó las 99 y fue por mí, porque literalmente Él fue por mí. O sea, yo estaba bebiendo. Entonces, ya después de eso, ya se vino un camino. Yo empecé en la comunidad, en el servicio. Allá mismo me han dicho que el Señor quiere que yo predique,
que hable de mi testimonio y que también predique, porque la comunidad es importante para eso. Los hermanos a veces ven en uno lo que uno no tiene, y ellos ven los dones. Entonces me dicen, tenés el don de la palabra, habla del Señor, predicalo, dale gloria a Él con tu testimonio, con todo, con tu vida. Y ahí vamos, Alejo, ahí vamos, cayendo, parándonos, entendiendo que somos obra en construcción, que pues el Señor es perfecto, uno no, ¿cierto? Entonces tenemos que abandonarnos en Él y dejar que Él obre, porque nuestra soberbia nos aleja. Y entonces, pues, digamos que al día de hoy soy un fiel convencido de que el mundo sobrenatural existe. El demonio existe. No quiere ni 5 a la Virgen, ni 5. Mira que en todo el proceso que yo tuve de consagración a eso tan malo, habían oraciones, pero de la Virgen ninguna. Esta persona no tenía ni una Virgen en su casa, entonces ni una imagen de María. Ya mi vida es eso, ya mi vida es reconocer a Dios como mi centro. Todo lo oro, todo se lo pregunto, constantemente me estoy cuestionando qué de mi vida va en contra de lo que a Él le gusta, y trato constantemente de alinear lo que yo quiero con lo que Él quiere. Entonces, hermano, no, agradecido infinitamente con Dios y con vos por esta invitación, porque realmente sí tengo claro, y es que hay muchas personas que pueden estar pasando por situaciones difíciles, que quizás estos espacios que, como el tuyo, es lo único que tiene, o el Señor utiliza eso. Muchísimas gracias, Checho, por venir a Emanuel. Yo te quería hacer una pregunta. Si alguien en este momento nos está viendo y ha estado de manera incauta, ha caído en estas prácticas, o actualmente lo hace, ¿qué le recomendarías? No, pues la verdad, Alejo, antes que nada, que evalúe, así como en nuestra vida, nada de eso de eso tan bueno no van tanto como dicen por ahí, que evalúen si es verdad, si es posible, todo eso que le ofrecen a uno para engancharlo, esa sensación de control. Y le digo que el demonio sí existe, que el mundo espiritual sí existe, y todo lo que sea contrario a Dios, a la Santa Biblia, a la Santa Iglesia, todo lo que te dé esa sensación de control en la parte espiritual, eso está contaminado por Dios. ¿Veis que por Dios, por el demonio? Y está en contra de Dios. Todo está contaminado por el demonio, y eso en el fondo termina siendo satanismo. En mi caso fue satanismo. Lo que yo hice fue satanismo, y me lo confirmó un sacerdote. Me dijo, lo que hiciste fue satanismo, nada de santería, eso es satanismo. ¿Y qué le recomendarías si lo está haciendo? Que entienda que la voluntad de Dios es mejor que nuestra propia voluntad, y que que se arriesgue, que le dé la oportunidad a Dios de renunciar, porque siempre buscamos ese tipo de situaciones para lograr lo que queremos. Siempre buscamos todo eso, toda la persona que cae ahí busca eso por lograr lo que quiere. Le diría, dele la oportunidad a Dios de que lo que Él quiere para usted es lo que realmente es lo que más le conviene, porque siente uno plenitud y siente uno paz. Cuando uno hace lo que Dios quiere, uno tiene paz. Realmente, y yo en este momento digo, la paz lo es todo. La paz lo es todo. Y Dios es el único que nos puede dar paz. Jesucristo es el único que nos puede dar esa paz. Entonces, lo invito a todas las personas, las invito a darle una oportunidad a Jesucristo, a entender que su paz es lo único que le da sentido a nuestra vida, y que fuera de Él no la hay. Ninguna doctrina espiritual que no sea enfocada en Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo, en Dios Padre, Espíritu Santo, la Santísima Virgen María y San José, no da paz. Nada de eso da paz. Le diría eso a esa persona. Bueno, no, Checho, muchísimas gracias por venir, y a ustedes los invito a que se suscriban al canal, que nos dejen en los comentarios qué otros temas les gustaría que revisáramos. Hemos venido aquí a Medellín. Te agradezco, Checho, por haber abierto tu corazón. No, Alejo, muchísimas gracias, y a todos Dios los bendiga. Dios los bendiga,
y oro por sus almas, y si hay alguna persona que en este momento esté pasando por esa situación, oro particularmente, especialmente por esa persona, para que el Señor le abra los ojos así como me los abrió a mí. Dios los bendiga. Bueno, suscríbanse al canal y compartan este video con alguien que les pueda interesar. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Gracias por ver este episodio. Emanuel Podcast nació para mostrar que Jesús está vivo y sigue sanando y liberando personas y almas el día de hoy. Si nuestro contenido te ha tocado y crees que puede ayudar a otros a volver al Padre, te invito a que apoyes esta misión. En el primer comentario encontrarás el enlace para hacer tu donación. Gracias por caminar con nosotros, gracias por tu apoyo, Dios te bendiga.